Especial saludo para todas las personas que están viendo este video. Voy a presentar los planos del conocimiento de la investigación doctoral, línea de investigación pedagógica. Una investigación doctoral se fundamenta en 5 planos de la investigación del conocimiento propuestos por Padrón 2014. La idea de investigación que planteo la incidencia de la perspectiva discursiva en la enseñanza del lenguaje y formación de lectores competentes en los niveles de educación básica y media. Recordemos que la investigación se enmarca en un enfoque cualitativo y en el paradigma sociocrítico, buscando no solo comprender la realidad, sino también transformarla. La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo y el paradigma sociocrítico, buscando no solo comprender la realidad, sino también transformarla. Iniciamos con el primero de los planos, que es el plano ontológico. Como definición responde la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Realidad de la investigación. La realidad se concibe como un múltiple dinámica holística y construida en la interacción social y discursiva. Yo parto de la existencia de una crisis de formación de lectores y escritores competentes, evidenciada por ejemplo en resultados de pruebas PISA y de pruebas internas para Colombia, como las pruebas Saber, donde han mostrado que los niveles de interpretación son bastante escasos. Se identifica el fracaso del enfoque lingüístico tradicional en la enseñanza del lenguaje, que es como generalmente se orienta el proceso lector a los estudiantes, y el lenguaje se entiende como una práctica social constructiva de toda actividad humana, según como lo plantea Bakhtin, y donde se plantea que la realidad admite la subjetividad de los sujetos involucrados. En lo que corresponde al plano epistemológico, que responde a la pregunta de cómo conocemos, responde el interrogante de cuál es la relación entre el investigador y el objeto de estudio. Conocimiento en la investigación. El conocimiento se construye a través de la interacción docente-estudiante-discurso, lo que implica una mutua influencia entre el investigador y el objeto de estudio. Se basa en la comprensión e interpretación, lo que viene siendo la hermenéutica. El investigador reconoce y hace explícitos sus valores y el contexto. La lectura y escritura se ve como procesos críticos y contextuales. Se privilegia la comprensión y la transformación. Dentro del plano metodológico, es como vamos a hacer el conocimiento. Tenemos que el abordaje de la investigación se asume desde un enfoque cualitativo y desde un paradigma sociocrítico. El método de la investigación es acción educativa que es coherente con el paradigma sociocrítico y busca la intervención y transformación de las prácticas. El proceso es inductivo, recurrente y se desarrolla en los ciclos de diagnóstico, planeación, acción, observación y reflexión. Técnicas y triangulación de metodología, revisión documental exhaustiva, análisis crítico del discurso, trabajo de campo, que podemos tener entrevistas en profundidad, grupos focales y observación. En el plano axiológico, tenemos el papel de los valores. Respondiendo a las preguntas, los valores del investigador son parte del proceso de la investigación. El investigador asume que sus valores influyen y los hace explícitos en el desarrollo del proceso investigativo. Tanto el compromiso ético y social como la producción del conocimiento con relevancia social, porque de una u otra manera como investigador queremos aportar al mejoramiento de diferentes procesos en la sociedad, en este caso en particular a un proceso de formación que permita que los estudiantes puedan desarrollar niveles de lectura analítica, crítica y a unos niveles de competencia altos en este aspecto. Plano teleológico, la finalidad o el propósito, se refiere a la finalidad o el propósito de la meta de la investigación. El objetivo final es la transformación educativa, o básicamente o puntualmente la transformación de una práctica educativa desde un enfoque diferente al que generalmente se viene trabajando, pasando al enfoque o la perspectiva discursiva en reemplazo de la perspectiva lingüística. Objetivo general: analizar el impacto de la perspectiva discursiva en la formación de lectores y escritores competentes, y como propósito transformador,
superar el analfabetismo académico, promover lectores y escritores críticos y generar una propuesta pedagógica desde esta perspectiva. Hasta aquí, mirando los planos del conocimiento, podemos concluir que la investigación sobre la perspectiva discursiva en la enseñanza del lenguaje logra una coherencia paradigmática completa al alinear sus 5 planos del conocimiento. El plano ontológico, situado en el paradigma sociocrítico, concibe la crisis lectora como un constructo social y dinámico, lo que justifica la epistemología, que es el cómo conocemos, basada en la interacción y la subjetividad interpretativa. Este enfoque conduce directamente al plano metodológico de la investigación-acción educativa, cuyo método cíclico permite la intervención y el impulsado el plano axiológico, que son los valores, que exige un compromiso ético-social explícito. Finalmente, todos estos planos convergen en el plano teleológico, cuya finalidad es la transformación educativa y la formación de lectores críticos para superar el analfabetismo académico, generando conocimiento con alta relevancia social. Entonces, hasta aquí podemos observar que es una propuesta, una idea de investigación que se alinea perfectamente con todos los planos del conocimiento y que asume una coherencia dentro de cada uno de estos aspectos, lo que le permite tener una viabilidad como proceso de investigación en el nivel de doctorado. Dentro de esta propuesta se plantea una transformación de las prácticas en la enseñanza del lenguaje para que logremos o se logre que los estudiantes desarrollen unos niveles de lectura avanzados y que tengan unas posturas críticas frente a lo que leen, y que esto, además de verse manifestado, reflejado en las actividades académicas, estas posturas analíticas y críticas son de gran relevancia en todos los aspectos de la vida que cumple una persona o un ciudadano como individuo y como ser social. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero que... Especial saludo para todas las personas que están viendo este video. Voy a presentar los planos del conocimiento de la investigación doctoral, línea de investigación pedagógica. Una investigación doctoral se fundamenta Cordial saludo para todos. Mi equipo de trabajo está conformado por la docente Nargis Pérez Yunda, magíster en gestión de la tecnología educativa, Jimmy Trujillo Polanía, magíster en psicología educativa, y quien les habla, Gloria Cecilia Becerra Alvarado, magíster en psicología educativa. Hoy vamos a presentar una propuesta de investigación centrada en la articulación familia-escuela como estrategia para fortalecer la enseñanza de la lectoescritura en estudiantes de grado primero de la institución educativa Roberto Suaza Martínez del municipio de Obo Huila. Para ello abordaremos las diferentes dimensiones del conocimiento que sustentan nuestro estudio: la ontología, la epistemológica, la axiológica, la teleológica y la metodológica. Comencemos hablando de la dimensión ontológica. Esta dimensión nos permite responder a una pregunta esencial: ¿qué es lo que se investiga y cómo concebimos esa realidad educativa? En nuestro caso, el objeto de estudio es la articulación entre familia y escuela en la enseñanza de la lengua escrita. Asumimos entonces que esta realidad no es fija ni neutra, sino que está atravesada por factores sociales, culturales e históricos que la hacen transformable a través de la praxis crítica. Exactamente desde el paradigma sociocrítico entendemos la educación como una construcción colectiva, donde el aprendizaje se genera en interacción y diálogo. Autores como Habermas y Chemnitz también nos ayudan a comprender que las relaciones de poder, la cultura y la ideología influyen directamente en cómo se enseña y se aprende. Por eso concebimos al niño no como un receptor pasivo, sino como un sujeto activo
que construye conocimiento junto a padres y docentes. Y allí es donde la familia adquiere un papel central, importante, trascendental. La realidad educativa solo puede comprenderse plenamente si reconocemos que el aprendizaje ocurre también en el hogar, en la cotidianidad, en la conversación y en el acompañamiento familiar. Tal como señala Vygotsky, el desarrollo del pensamiento y del lenguaje tiene origen profundamente social. Ahora vamos a hablar de la dimensión epistemológica. Esta nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo se construye el conocimiento dentro de esta investigación? ¿Es coherencia con la ontología? Adoptamos un enfoque cualitativo, interpretativo, que busca comprender los significados que los actores, docentes, familias y estudiantes atribuyen a sus propias prácticas educativas. Así es, nos apoyamos en un paradigma sociocrítico que no se limita a describir la realidad, sino que pretende transformarla, como menciona Estey y Mertens. Este tipo de investigación parte de la reflexión y la participación activa de los sujetos para generar cambios educativos sostenibles. El conocimiento, por tanto, se construye en diálogo, a través de la mediación, la cooperación y la crítica reflexiva. En palabras más sencillas, lo que buscamos nosotros no es solo saber cómo se enseña la escritura, sino cómo podemos mejorarla mediante la colaboración entre escuela y familia, ya que muchos de los padres han optado por delegar esta responsabilidad solo a la escuela cuando debería de ser un trabajo mutuo, porque esto fortalece el proceso lector y escritor de los estudiantes. Las prácticas de la lectoescritura dejan de ser simples técnicas y se convierten en procesos significativos y situados donde cada contexto aporta su propio sentido y valor. En síntesis, ambas dimensiones se complementan. La ontológica define qué realidad educativa queremos comprender y transformar, mientras que la epistemológica define cómo generamos ese conocimiento de forma participativa y crítica. Ambas sustentan el compromiso de nuestra investigación con una educación más humana, más equitativa y más transformadora. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Narjif Pérez Yunda y hoy presentaré la contextualización de las dimensiones axiológica y teleológica del estudio doctoral titulado Articulación familiar y escolar en el proceso de enseñanza de la lengua escrita en primer grado. Estas dimensiones nos permiten comprender el sentido ético y final o el propósito de la investigación, es decir, los valores que orientan y los fines que busca alcanzar. La dimensión axiológica se centra en los valores que sustentan la investigación. En este estudio, los valores de equidad, de inclusión y derecho a una educación de calidad guían todo el proceso en coherencia con la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994. Desde esta mirada, la articulación entre familia y escuela se entiende como un acto ético de corresponsabilidad. Siguiendo a Freire, 1970 y Navarro, 2019, la participación de los padres no se limita a brindar apoyo logístico, sino que se reconoce su papel como agentes formativos que contribuyen a la formación integral del niño. En síntesis, esta dimensión impulsa una práctica educativa basada en valores humanos y democráticos donde el respeto, la cooperación y el compromiso compartido orientan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La dimensión teleológica. Esta dimensión hace referencia a los fines y propósitos del conocimiento. En este estudio, su sentido principal es transformar las prácticas pedagógicas relacionadas con la enseñanza de la lengua escrita, fortaleciendo la colaboración entre docentes y familia. De acuerdo con Casani, 2006 y Solé, 1992, enseñar a leer y escribir no es solo un proceso técnico, sino un acto de construcción conjunta que debe involucrar a todos los actores educativos.
Además, esta dimensión se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la UNESCO 2021, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En consecuencia, la finalidad teleológica del estudio es generar propuestas pedagógicas transformadoras que fortalezcan la relación familia-escuela y que contribuyan al desarrollo integral y al éxito académico de los niños. En conclusión, podemos decir que ambas dimensiones, tanto la axiológica como la teleológica, identifican o evidencian que la educación no solo transmite conocimiento, sino que forma personas y transforma realidades cuando familia y escuela trabajan unidas por un mismo propósito. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jimmy Trujillo Panía. La dimensión metodológica constituye el eje central de esta investigación, pues orienta el camino para alcanzar los objetivos propuestos. Se adopta un paradigma cualitativo con un enfoque crítico reflexivo, dentro de la tradición sociocrítica que busca comprender las prácticas educativas en su contexto y generar transformaciones reales a partir de la participación de los actores involucrados. El estudio se apoya en los métodos hermenéutico e investigación-acción. El primero permite interpretar los significados que los sujetos atribuyen a sus experiencias, mientras que el segundo impulsa la reflexión y la acción colectiva para mejorar las prácticas pedagógicas, tal como plantea Guba, Lincoln y Hurtado de Barrera. Participan docentes, padres de familia y estudiantes como co-investigadores, aportando sus saberes y experiencias para construir conocimiento compartido. Este enfoque democratiza la investigación y fortalece el compromiso ético con la transformación educativa en consonancia con Steed y Martins. Para la recolección de información se utilizan entrevistas semiestructuradas, observación participante y análisis documental para comprender cómo la interacción entre familia y escuela incide en la enseñanza de la lengua escrita. En síntesis, la dimensión metodológica no solo define un proceso riguroso, sino que presenta un espacio de aprendizaje colectivo y transformador, donde investigar y educar se integran en una misma práctica emancipadora. Muchas gracias. Por tanto, cada dimensión nos ayuda a comprender y a actuar sobre la realidad educativa desde distintos enfoques, pero con un mismo propósito: transformar la enseñanza de la lectoescritura en un proceso compartido. Muchas gracias por la atención prestada. Bendiciones para todos. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Académica San Cristóbal, Doctorado en Ciencias de la Educación, Investigación Pedagógica. El título de la investigación es Rol del docente en el aprendizaje colaborativo en educación preescolar en la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá. Autoras: Sonia Patricia Moreno Hernández e Hilda del Pilar González Becerra. El propósito de la investigación es generar una aproximación teórica sobre el rol docente en el aprendizaje colaborativo en la educación preescolar en la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá, Colombia. En cuanto a la pentadimensionalidad, encontramos los 5 enfoques: el ontológico, que define cómo se concibe la realidad educativa y los actores; el epistemológico, que aborda cómo se genera el conocimiento en la investigación; el axiológico, que se refiere a los principios y valores que guían esta investigación; el teleológico señala la finalidad de la investigación; y el metodológico hace referencia a cómo se concreta el proceso investigativo y pedagógico. Bueno, ahora tenemos el enfoque ontológico. Desde esta perspectiva, parto de la comprensión del ser docente y ser estudiante, dentro del escenario del aprendizaje colaborativo en educación preescolar. Se asume que la realidad educativa no es algo dado, sino algo que se construye permanentemente en la interacción social. En este sentido, los niños, en su etapa inicial, son sujetos activos con potencialidades que se desarrollan en el encuentro con los otros. El rol del docente deja de ser el de un simple transmisor de saberes para convertirse en un mediador de conocimiento, un facilitador
que promueve la construcción conjunta, la convivencia y el desarrollo integral de los infantes. Por lo tanto, el enfoque ontológico nos invita a reconocer al ser humano, al docente y al estudiante como un ente relacional en constante transformación cuyo crecimiento se fortalece en el vínculo con los demás. En cuanto al enfoque epistemológico, que orienta la comprensión de cómo se construye el conocimiento dentro del aprendizaje colaborativo en educación preescolar, desde esta mirada el saber no se transmite de una manera unilateral, sino que se construye colectivamente, a través de la interacción, del diálogo y de la cooperación entre los pares. El docente en este proceso asume un papel de mediador y facilitador, creando ambientes donde los niños puedan participar, puedan explorar, puedan descubrir y aportar desde su experiencia y su creatividad. Este enfoque se sustenta en las bases del constructivismo y del aprendizaje significativo, lo que permite favorecer tanto el desarrollo individual como la construcción de saberes compartidos en la primera infancia. En síntesis, desde el plano epistemológico, la investigación reconoce que el conocimiento se genera en comunidad, en el encuentro con los otros y en la posibilidad de aprender juntos. Bueno, ahora tenemos el enfoque axiológico, referente a los principios y valores de la investigación. Esta dimensión reconoce que el aprendizaje colaborativo en educación preescolar se sustenta en los principios fundamentales como la solidaridad, el respeto, la cooperación y la inclusión. Desde esta perspectiva, el rol del docente trasciende la enseñanza de contenidos para convertirse en un promotor de valores, generando ambientes donde los niños aprendan a convivir, a compartir y a construir juntos. De esta manera, la acción pedagógica no solo fortalece el desarrollo académico, sino que también fortalece el desarrollo humano, fomentando personas más empáticas, cooperativas y conscientes de la importancia del otro en su proceso de aprendizaje. En conclusión, el enfoque axiológico nos invita a entender que educar es también formar en valores y que cada experiencia y colaboración es una oportunidad para crecer como comunidad. Bueno, en cuanto al enfoque teleológico, que orienta hacia la comprensión y el fortalecimiento del rol docente dentro del aprendizaje colaborativo en el nivel de preescolar. Desde esta perspectiva, la investigación busca una finalidad formativa y transformadora, centrada en generar aportes que construyan el desarrollo integral de los niños, potenciando sus capacidades cognitivas, sociales y emocionales. El aprendizaje colaborativo se convierte así en un medio para promover las experiencias compartidas que fortalezcan la convivencia, la cooperación y la construcción conjunta del conocimiento. En este sentido, el propósito último de la investigación no solo es comprender cómo enseña el docente, sino cómo su rol puede incidir en la formación de sujetos capaces de pensar, de sentir y de actuar con sentido humano dentro de una comunidad educativa que aprende y crece unida. Bueno, en cuanto al enfoque metodológico, se plantea un abordaje cualitativo, ya que este tipo de estudio permite comprender la realidad educativa desde la vivencia y la experiencia de los actores involucrados. A través de la observación, el análisis y la reflexión sobre la práctica docente, se busca entender cómo se implementa el aprendizaje colaborativo en el contexto de la educación preescolar. El estudio se sustenta en un paradigma interpretativo, el cual posibilita comprender la realidad educativa desde los significados y sentidos que emergen en la práctica pedagógica. Este enfoque reconoce la existencia de múltiples realidades construidas en la interacción social, tales como lo plantea autores como Vygotsky en 1978 y Chut en 1972, quienes destacan la importancia del contexto, la intersubjetividad y la comunicación en la construcción del conocimiento.
En síntesis, este enfoque metodológico busca comprender y no solo describir para revelar cómo el docente, desde su rol mediador, dinamiza los procesos colaborativos que fortalezcan el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños. Y aquí pues nuestras referencias que tomamos como base para la investigación y agradecemos a ustedes la atención prestada a nuestra presentación. Un saludo a todos y todas. Mi nombre es James Alexander Robledo Beltrán, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, extensión de San Cristóbal. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes mi experiencia relacionada con los planos de conocimiento en investigación doctoral, horizonte epistémico, un acercamiento investigativo. La investigación doctoral no solo implica construcción de conocimiento nuevo, sino comprender desde el lugar que nos construimos, ¿no? Como individuos. Hablar de los planos de conocimiento significa reconocer que saber no solo se reduce a teorías o métodos, sino también a involucrar la forma en que pensamos, sentimos, actuamos frente a la realidad educativa. En ese sentido, mi propuesta para el horizonte epistémico converge en 3 pilares fundamentales: neuroeducación, neurodidáctica y enfoque STEM, entendidos como caminos integradores entre la pedagogía, la ciencia y la tecnología, no solo aspectos didácticos y pedagógicos, sino aquellos procesos de construcción de conocimiento dentro de la escuela. Para sustentar un poco el horizonte que estamos abordando, recurro a 3 teorías bases. En primer lugar, tenemos a Vygotsky, quien con su teoría del desarrollo de los procesos psicológicos superiores nos recuerda que el aprendizaje no solo se construye socialmente, sino también la interacción entre el lenguaje y los individuos. El individuo no solo se construye desde su individualidad, sino también desde lo social. Todas aquellas interacciones que se dan con los sujetos desde que está en la escuela hasta que está en un contexto también laboral. En segundo lugar, tenemos a Edgar Morin con su teoría de la complejidad, la cual nos aporta una visión epistemológica, axiológica e integral, invitando a superar la fragmentación del conocimiento, no solo una visión enciclopedista, y entender la educación como un sistema interconectado de saberes, conocimientos y también de sujetos. Finalmente, Humberto Maturana y Francisco Varela nos da un aporte desde la biología del conocimiento y la autopoiesis, también todo lo que tiene que ver con la autorregulación del conocimiento. Nos ofrece una base ontológica para reconocer al humano como un sistema autoorganizado, donde la emoción, la cognición, la interacción social son inseparables, están íntimamente y complejamente interconectados. Estas teorías sustentan la idea de que el conocimiento educativo debe ser visto como un proceso emergente, dinámico y profundamente humano. Desde el marco de los planos del conocimiento, se articulan 4 dimensiones. Bueno, hablemos de 5, ¿no? En este caso, el plano ontológico, que reconoce la existencia del ser como una totalidad de interacción, en este caso, en un constante cambio en su entorno, lo cual pasa a ser una visión, digamos, pentadimensional de conocimiento en lo que confluyen lo biológico, lo emocional, lo social y cognitivo. En cuestiones del plano epistemológico se asume que la educación es un fenómeno emergente que transforma las formas tradicionales de enseñar y aprender, como hoy se ha visto muchas veces en la escuela. El estudiante es concebido como un ser integral a nivel cognitivo, emocional, social. El cerebro se reconoce como un eje biológico de aprendizaje interdisciplinar donde existe una variedad de estructuras emergentes, interconectadas. No solo se trata de los estilos de aprendizaje, sino también de reconocerlo como un sujeto social y contextual. Dentro del plano axiológico se integran valores como la equidad, la inclusión de la ética, la responsabilidad social, que promueve la educación como un eje de diversidad también,
reconociendo los estilos de aprendizaje, el fomento de la innovación como un sentido humano. En ese sentido, también al abordar otras dimensiones como lo teleológico, ¿sí? El telos, el fin de esta investigación es potenciar el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas en contexto y todas aquellas habilidades emocionales también que surgen en el ser humano y también en un contexto escolar. Los estudiantes también se busca que mejore la calidad educativa mediante la integración interdisciplinar de los componentes STEM y la neurociencia. Apunta también a un aprendizaje más significativo, más duradero, que sea línea base para transformación, no solo un macrocurrículo, sino un microcurrículo. Dentro de lo metodológico tenemos un paradigma interpretativo hermenéutico, un enfoque cualitativo, unas técnicas, digamos, que incluye la revisión documental, análisis de tendencias, sistematización tanto de políticas, de currículos y cómo se integran o cómo se ven, digamos, esos programas de STEM dentro de la educación y el contexto escolar. Cómo se considera la investigación holística desde el análisis teórico también de estos documentos. En conclusión, los planes de conocimiento en la investigación doctoral nos invita a ver la educación desde un prisma donde el tejido vivo es una analogía que busca, en este caso, nos invita a ver cómo converge la ciencia, las emociones y los valores, ¿sí? La mirada neuroeducativa busca, en este caso, integrar la complejidad y reemplazar esos paradigmas, integrarlos para dar sentido al aprendizaje humano en estos contextos escolares de secundaria. Agradezco profundamente su atención y la oportunidad de compartir este espacio de reflexión académica. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es José Claudio Tumay Hernández, doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad Experimental Libertador. Voy a hablarle de la investigación que estoy adelantando y refiere a modelos creativos de enseñanza para niños con trastorno del espectro autista. Es una investigación transformadora en el aula rural, los grados segundo de primaria y sexto de básica secundaria, en la institución educativa Antonio Nariño, en la vereda La Yopalosa, en el municipio de Nunchía, en el departamento del Casanare, en Colombia. Es una investigación, pues, yo diría especial porque casi no se ve, o no es habitual, que se aborde el tema de la inclusión en los contextos apartados. Respecto del paradigma sociocrítico, es conocer para transformar. Esta investigación adopta el paradigma sociocrítico porque mi propósito no solo es describir las prácticas, sino transformarlas de manera participativa en una aula rural completa. Y pues este encuadre se sostiene en la idea de la praxis, es decir, conocer y actuar de forma reflexiva para modificar condiciones que restringen la participación de niños con TEA. Respecto a la praxis dialógica, conocimiento y acción reflexiva para el cambio, Freire 1970, voy a tener muy presentes los postulados de Freire durante todo el proceso de investigación. Interés emancipatorio, es decir, ampliar la agencia y superar barreras, Habermas 1971. Y respecto de la transformación participativa, es decir, cambio colaborativo en contextos específicos, para este caso rural, Kemmins 1988. Respecto del plano ontológico, la realidad como sistema. Asumo una ontología realista relacional, es decir, la realidad educativa no es solo una suma de atributos individuales,
sino un sistema sociopedagógico con propiedades que emergen de las interacciones entre sujetos, prácticas y contextos. Pues los mediadores del aprendizaje son los docentes. El marco pedagógico y adaptativo refiero a PIAR y currículo en general, los recursos visuales, sensoriales y temporales, pues, como materiales de apoyo, el contexto específico del recurso de organización, pues básicamente son condiciones rurales, características muy típicas del sector del Casanare profundo en Colombia. Y pues los sujetos activos en el proceso educativo pues son los dos estudiantes con TEA. El aula como ecosistema complejo. Como haría en 2005 asumo la complejidad. El aula es un tejido de relaciones donde el todo, con todo el ejercicio educativo, no solo se resume o se reduce o se simplifica a la suma de las partes, y por el contrario, allí es donde se intervienen múltiples dimensiones materiales, simbólicas y pues organizativas y de los contextos de interacción humana. Configuraciones pedagógicas, refiero a que las barreras, pero también los apoyos, son propiedades emergentes de la configuración pedagógica. Es decir, aparecen cuando ciertas combinaciones de tareas, ambientes, mediaciones y tiempos se articulan o no se articulan, no existen, no se presentan. Y los sistemas y procesos, refiero a las unidades de análisis, que no son propiamente entes aislados, sino que por el contrario son sistemas y procesos que salen de las interacciones dinámicas en el contexto educativo rural. En el plano axiológico, quiero hacer saber que los valores que orientan la investigación, la indagación educativa no es moralmente neutra, lo sabemos, y menos en esta investigación en específica. La indagación educativa pues está atravesada por fines y responsabilidades, y pues desde este momento ya declaro mi compromiso con la inclusión, la justicia educativa y pues el reconocimiento de la neurodiversidad, que es uno de los temas que me apasiona. También pues voy a evitar toda actividad que pudiera ser malintencionada y la reciprocidad con la comunidad escolar. Hay una finalidad pública y emancipatoria, ¿no? Cada hallazgo lo voy a debe traducirse en decisiones pedagógicas concretas que reduzcan barreras en el aula rural. También voy a tener mucho cuidado con la no discriminación y ajustes razonables. Los modelos creativos se integran al PIAR y pues garantizando accesibilidad, comunicatividad y apoyos visuales, consentimiento y cuidado de datos. Los protocolos éticos con consentimiento informado de familia y asentimiento pues, de los dos niños. Diálogo y devolución, espacios de devolución periódica con docentes y familias para discutir interpretaciones y acordar ajustes. En el plano epistemológico, pues conocimiento intersubjetivo y muy situado bien en un contexto. Voy a asumir una epistemología interpretativa crítica, es decir, que el conocimiento es intersubjetivo, situado y orientado a la transformación de la práctica. Con Weber comprendo atendiendo al sentido de la acción. Con Grips adopto la descripción densa. Con Gadamer reconozco el carácter hermenéutico pues, de toda la comprensión y el saber. Respecto a las teorías locales, de explicar cómo configuraciones didácticas amplían la participación o interacción de los estudiantes con TEA. Los ciclos de interacción, acción, participación, es decir, problematizar, codiseñar, implementar, observar, reflexionar y ajustar. Respecto a las evidencias cualitativas, pues la narrativa docente, el registro de interacciones, productos de estudiantiles, es decir, lo que producen los sujetos de estudio. Criterios de rigor científico. Pues voy desde Lincoln y
Guo en 1992 adoptó criterios de rigor propios de la indagación naturalista, credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad, es decir, con prácticas como triangulación, validación por participantes y auditoría. Respecto de la credibilidad, pues devoluciones a participantes, es decir, búsqueda de casos negativos, memos analíticos y rastros de decisiones. De transferibilidad, pues viñetas analíticas que sean suficientemente pues, interesantes para que, o muy enriquecidas para que otras escuelas rurales evalúen la pertinencia de estas investigaciones. Dependencia, documentación sistemática del proceso de investigación y toma de decisiones. Y respecto de la confirmabilidad, la documentación sistemática de fuentes y decisiones metodológicas. En el plano metodológico, pues va a ser investigación, acción participativa, ¿no? Ya lo había dicho en la diapositiva anterior. Para materializar el paradigma sociocrítico, voy a adaptar la investigación a acción participativa, es decir, un enfoque colaborativo donde docentes, directivos, padres de familia y pues el investigador se convierten en co-investigadores. El proceso se concibe como una espiral de ciclo reflexivo, es decir, inicialmente pues planificar, luego actuar, observar y pues reflexionar y vuelve a hacerse el ejercicio. Los instrumentos de investigación y las técnicas a utilizar, ¿no? La recolección de datos se realiza mediante múltiples técnicas. La idea es que no sea una sola manera, sino que varias que permitan la comprensión integral del fenómeno educativo y que pues, nos garantice la triangulación y validación de la información obtenida. Primero la observación de aula, el participante y no participante con guía de indicadores, interacción social, comunicación funcional, autorregulación y participación y uso de apoyos, diarios de campo, entrevistas semiestructuradas, análisis documental y grupos de reflexión. Bueno, más allá del positivismo e interpretativo. Reconozco el valor del positivismo para describir patrones y del interpretativo para comprender significados. Sin embargo, mi objetivo central no es solo explicar o comprender, sino transformar práctica en el aula rural, específicamente mediante procesos participativos. No busco solo describir, la verdad, pues yo busco transformar prácticas en un contexto históricamente desigual que ha tenido una lucha constante. Es una descripción para el contexto rural del departamento del Casanare. Muchas gracias. Buen día, estimados compañeros. Sean todos bienvenidos al evento Horizonte Epistémico, un acercamiento investigativo. Mi nombre es Liseda Alexandra Sabogal Rodríguez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadora. Es un placer para mí dar apertura a este espacio de reflexión y diálogo en torno a los procesos investigativos que configuran nuestro horizonte académico. En esta presentación compartiré una mirada crítica y analítica sobre mi proceso de investigación y su construcción epistemológica. Para dar inicio, el objeto de estudio de la presente investigación va a estar enfocado en el análisis de la construcción social en la participación de áreas STEM. Digamos que esta investigación lo que busca es comprender los factores socioculturales y las dinámicas escolares que influyen en la participación de áreas STEM, donde se evidencia cómo se construyen barreras e identidades dentro de un entorno educativo. El análisis va a estar orientado a interpretar las representaciones sociales que configuran estos campos del conocimiento y las experiencias vividas por los estudiantes, en este caso, que son nuestros actores principales. A través de un estudio de interacciones cotidianas, se pretende identificar los espacios y las prácticas para ser más exactos, en el entorno educativo donde se reproducen o se replican esas brechas de acceso y participación. De esta manera, el estudio ofrece una mirada profunda sobre la naturaleza social y la desigualdad y aporta fundamentos que pueden, digamos que, orientar a futuras acciones pedagógicas o políticas que permitan
generar una mayor equidad en STEM. A continuación, se presenta la teoría de apoyo, la cual permite dar mayor solidez a este proceso de investigación y la cual también está directamente relacionada con el objeto de estudio. En primer lugar, tenemos la teoría feminista de la educación, la cual permite cuestionar cómo las instituciones educativas de forma consciente o inconsciente reproducen desigualdades de género y al mismo tiempo abre la posibilidad de generar un cambio hacia una educación que sea más equitativa, más justa. En segundo lugar, tenemos la teoría de las representaciones sociales, la cual ayuda a comprender cómo los estereotipos y las creencias colectivas moldean la percepción que las niñas tienen sobre su lugar en áreas STEM, condicionando sus elecciones y trayectorias académicas. En tercer lugar, tenemos la teoría sociocultural, la cual resalta la importancia del contexto social y cultural en el aprendizaje y a su vez también permite analizar de qué forma la escuela y los entornos educativos pueden reproducir, pero también podrían generar una transformación de las desigualdades de género en STEM. Y en cuarto y último lugar, tenemos la teoría del aprendizaje social, la cual explica cómo los modelos del rol, como los docentes, familiares o compañeros de estudio, influyen de manera decisiva en la construcción de intereses, actitudes y motivaciones de las niñas hacia o fuera de áreas STEM. Ahora, dentro de los planos del conocimiento de la investigación, esta se desarrolla bajo un paradigma interpretativo, donde digamos que permite comprender las brechas de género en la educación STEM como un fenómeno social, cultural, construido en la interacción cotidiana en el aula. Y pues digamos que este enfoque reconoce que la realidad no es objetiva ni única, sino que interpreta desde las experiencias de quienes la viven. En ese sentido, pues digamos que es importante escuchar y analizar las voces de los actores, en este caso los estudiantes, donde se permitirá, digamos, identificar cómo los estereotipos y las representaciones sociales y las prácticas escolares influyen en el acceso y la participación en STEM. Digamos que este estudio se enfoca en un eje cualitativo, empleando un método metodológico para describir e interpretar experiencias vividas dentro de una educación STEM. Como las técnicas que se utilizan son, digamos que entrevistas, grupos focales y revisión documental, lo cual permitirá generar como una triangulación de la información y fortalecer la validez de este análisis. A través del análisis de contenido se organizarán, digamos que categorías emergentes con el propósito de revelar aquellos factores sociales, escolares y culturales que generan dichas desigualdades. Así como también, digamos que generar un aporte o una orientación para el diseño de nuevas estrategias pedagógicas que sean inclusivas y que contribuyan al cierre de estas brechas de género. Ahora, desde las pentadimensiones, pues vamos a ver cómo esta investigación va a estar enmarcada desde lo ontológico, lo epistemológico, lo axiológico, metodológico y teleológico. Entonces, para iniciar, pues desde la dimensión ontológica, la investigación parte del reconocimiento de que las brechas de género no son hechos naturales, sino que son realidades sociales, culturales e históricamente han sido construidas, lo cual implica que es necesario comprender que la participación femenina debe estar o está siendo condicionada por estas dinámicas estructurales que están generando cierta influencia en sus experiencias educativas. Entonces, desde la dimensión epistemológica se concibe el conocimiento como un proceso interpretativo y situado. Entonces, digamos que este estudio busca resaltar los significados que los estudiantes atribuyen a sus experiencias en STEM, privilegiando o dando fuerza a esas voces por encima de las categorías externas que puedan estar impuestas de momento. Desde la parte axiológica se establece una equidad de género
como eje central, y desde esta perspectiva la investigación asume como un compromiso ético y no se limita a describir o establecer esas desigualdades, sino que propone contribuir a una visualización y una transformación orientando la producción del conocimiento hacia una justicia o una equidad social. Por otro lado, desde lo teleológico, tenemos que el propósito como tal es transformar la educación STEM, y esta educación va más allá de las brechas, y a partir de esta investigación lo que pretende es aportar una construcción de estrategias pedagógicas que fomenten la participación plena femenina en condiciones de equidad. Y pues por último, la dimensión metodológica, que precisa como la última parte del camino, y es lograr, cómo voy a lograr esos objetivos, y se adopta como un enfoque cualitativo e interpretativo, sustentando en el método fenomenológico y el análisis documental, lo cual va a permitir comprender en profundidad las experiencias vividas y construir el conocimiento desde la realidad de sus actores o sus participantes. Para terminar, a continuación se presentan algunas de las referencias que brindan mayor solidez a la dimensión metodológica de este proceso investigativo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lucení Montes, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. El proceso, la exposición está orientada sobre los planos del conocimiento en la investigación doctoral. La línea de investigación es la investigación pedagógica. Dentro de este proceso, entonces, aquí aparecen unos planos del conocimiento, la fundamentación, y esa fundamentación está propuesta por Padrón. Él propone 5 planos del conocimiento que son coherentes: el ontológico, el epistemológico, el axiológico, el metodológico y el teleología. Y en ese proceso, dentro de ese proceso, entonces, organizados de acuerdo a mi proyecto, a mi intención investigativa, el ontológico estaría enfocado del aula como un sistema complejo, el epistemológico, la dialógica con criterios públicos, el axiológico estaría mirado como con el enfoque de dignidad y equidad. El metodológico utiliza la investigación, acción participativa y sociocrítica. Y la teleología está orientada a transformar la práctica para pasar de la memoria a la argumentación. Todos estos planos son interdependientes y coherentes entre sí. Dentro de ese proceso, en primer momento, entonces estaría el plano ontológico. ¿Qué es el plano ontológico? El plano ontológico es la realidad del objeto de estudio y no se puede concebir como hechos aislados, sino que de alguna manera eso pertenece a todo un contexto, y de ese contexto se sale una situación particular. Entonces, esto es lo que concibe o lo que la postura de Barriga en el año 2005. Aplicando este plano a mi intención investigativa, entonces miramos que la habilidad del pensamiento crítico no es una habilidad individual y que va acompañada de factores que ayudan a que se potencialice o se bloquee. Algunos de esos factores estarían orientados hacia la cultura escolar, la evaluación, los tiempos de mediación, las expectativas de validez y oportunidades de interacción. Pasando al plano epistemológico, entonces se ven aquí algunos autores relacionados con todo este estudio. Entonces, el primero sería Reyes en el año 2011, que dice que el conocimiento se construye a través de la credibilidad, la coherencia y el consenso. También se habla de Freire como el diálogo problematizador, y en el marco Faccione, marco del pensamiento crítico, habilidades y disposiciones que deben ser evidenciables. Todo esto se relaciona porque en el proceso entonces se busca que todas las producciones de saberes entre estudiantes y docentes de alguna manera se establezcan acuerdos
Este proceso debe tener una operacionalización, es decir, que se mide la interpretación, el análisis, el nivel de inferencia de los estudiantes, la evaluación, la explicación y la autorregulación de todo eso. Aquí llegamos al caso de que todo esto se entrelaza y de alguna manera pues debe dar una coherencia entre lo que se está diciendo, lo que se está planeando y lo que efectivamente se está organizando en un salón de clase. Dentro de ese proceso, entonces, aquí pasamos al plano metodológico. Ese plano metodológico, el paradigma que nos organiza aquí es el paradigma sociocrítico, que es comprender para transformar, según Habermas en 1971. Dentro de ese proceso, pues ya dijimos que el método de investigación es una investigación acción participativa, pero está medida también aquí por diagnóstico, planificación, o sea, las fases vendrían a ser el diagnóstico, la planificación de acciones, la ejecución, la reflexión, ajustes y nuevamente se genera el proceso. Se genera el proceso porque son cíclicos. Las técnicas que utilizan aquí son la observación participante, los grupos focales, la parte del análisis de producciones orales y escritas y los diarios reflexivos. El enfoque es un enfoque cualitativo. Entonces aquí pasamos al plano axiológico. Dentro de este proceso del plano axiológico, entonces se toman aquí algunas teorías. Una de ellas es que toda investigación está impregnada de valores según Ferro y así debe ser. O sea, no se puede andar por un lado la investigación y los valores deben estar como encaminaditos. La educación es un acto ético y político. No se deben asumir posturas neutrales, no sería sano, siempre hay que tener como criterios propios. La ética de la comprensión para la convivencia democrática según Morin. Entonces todo esto llega aquí a relacionarse para resaltar unos valores sobre los cuales se enfoca este proyecto investigativo o esta intención investigativa. Uno sería la dignidad y la autonomía, pues todos tienen el derecho a la palabra. Lo otro, la equidad y la justicia curricular, pues todo debe ser siempre una cultura de inclusión. Se debe dar la voz y participación. No se deben tomar como decisiones unilaterales, sino que todo debe salir de acuerdos y de incorporar a los diferentes actores. Dentro de ese proceso se habla de una responsabilidad pública, de la evaluación entre rúbricas claras y compartidas, indicadores de aumento de turnos de palabra, pues eso todo ayuda a que se establezca, no se excluya a nadie del proceso. Se habla ahora del plano teológico. En este plano pues se define el fin central, que sería pasar de la repetición a la cultura de la argumentación, tener unas metas claras que vendrían a ser la emancipación comunicativa, la justicia curricular en el aula, las técnicas que se deberían estar orientando, las prácticas, mejor, que se deberían estar orientando son el debate guiados con evidencias, con rúbricas, la retroalimentación formativa y la distribución equitativa de la palabra. Dentro de este proceso, pues el indicador de logro serían los criterios visibles, instalados, los turnos equitativos, la mejora sostenida en rúbricas y los acuerdos vigentes de planeación. Aquí se habla de todo lo que tiene que ver con la parte de las conclusiones, entonces sobre ese estudio de las barreras del pensamiento crítico y el enfoque que se utiliza es el sociocrítico porque tiene las tres razones que de alguna manera se encajan bien. Entonces una sería la reconfiguración de prácticas pedagógicas en donde prevalezca la argumentación. La segunda, que todo debe ser encaminado a una pedagogía dialógica. Y la tercera, que el estudio no solo se mide en los cambios, que el éxito no solo se mide en cambios pequeños o resultados puntuales de pruebas, sino que se debe lograr criterios claros y visibles dentro del grupo, que todos tengan oportunidades de participar para que esto se convierta en una norma.
como hemos venido reiterando, pues todo debe ser inclusive, llevar acuerdos y permitir que todo esto mejore las prácticas en el aula de clase y se ayude ahí a potencializar el proceso de argumentación y a fortalecer el pensamiento crítico. Esto es todo, entonces muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Melissa Portilla y a continuación daré a conocer la contextualización desde las diferentes dimensiones del conocimiento de mi intención investigativa que se titula La oralidad en el contexto escolar para el desarrollo de las competencias comunicativas. La primera de estas dimensiones es la dimensión ontológica, y haciendo referencia al objeto de estudio, que en este caso es la oralidad, es importante mencionar que, según Vygotsky, el lenguaje es el principal mediador de los procesos de desarrollo y constituye la base de la interacción social. En este sentido, es posible comprender que la oralidad no se limita a ser un mecanismo solamente de transmisión de información, sino que permite a los estudiantes configurarse como seres críticos y participativos en la sociedad. Igualmente, desde la perspectiva ontológica, la oralidad se reconoce como una realidad inherente al ser humano y un componente esencial de su existencia, tanto social como cultural. Y en el contexto escolar, la oralidad adquiere una naturaleza formativa porque posibilita el desarrollo de competencias comunicativas necesarias para la vida académica y también social. Continuamos con la dimensión epistemológica. Al respecto, Wittgenstein afirma que el lenguaje adquiere un significado en el contexto de su uso, lo que implica que el conocimiento sobre la oralidad debe comprenderse desde su carácter dinámico, contextual y cultural. En este sentido, la dimensión epistemológica se centra en la construcción de saber pedagógico en torno al objeto de estudio, es decir, en este caso, a la oralidad. Por esta razón, esta investigación lo que busca es interpretar las concepciones de los docentes y las prácticas de enseñanza de la oralidad para así lograr develar cómo éstas inciden en la formación de las competencias comunicativas de los estudiantes. Continuando con la dimensión axiológica, encontramos que Casani destaca que la comunicación oral es un elemento esencial para la vida cotidiana y académica, cuyo desarrollo incide en el éxito tanto personal como social. Esta afirmación nos permite identificar la importancia de promover la oralidad en el contexto escolar, lo cual implica valorar la voz del estudiante y reconocerla como un derecho y como expresión de su dignidad, potenciando valores como el respeto, la equidad, la inclusión, la tolerancia, la participación, la escucha activa y la convivencia democrática. Esta dimensión axiológica orienta la investigación hacia el desarrollo de prácticas educativas que reconozcan el papel transformador de la oralidad en la formación integral del estudiante. Seguimos con la dimensión teleológica. Aquí se puede afirmar que la finalidad de este estudio se orienta a generar aportes teóricos sobre la oralidad en el contexto escolar para el desarrollo de competencias comunicativas. Esta investigación persigue un horizonte formativo que, como lo señala la UNESCO, debe garantizar el desarrollo pleno de las capacidades humanas para enfrentar los retos del siglo XXI. Es por esto que pues el propósito de este estudio es contribuir a la formación de estudiantes críticos, autónomos y participativos, capaces de comunicarse de manera asertiva en diferentes
ámbitos de la vida. Finalmente, llegamos a la dimensión metodológica. Esta dimensión sitúa la investigación en un paradigma cualitativo, dado que este pues, permite comprender las prácticas docentes y su incidencia en el desarrollo de competencias comunicativas desde la oralidad. Asimismo, esta investigación se enmarca en un enfoque interpretativo porque busca no solo describir las prácticas educativas de los docentes, sino también analizarlas y generar aportes teóricos que favorezcan el fortalecimiento de las competencias comunicativas desde la oralidad. Y finalmente, el método fenomenológico es pertinente porque se enfoca en describir y comprender la esencia de las experiencias vividas por los participantes sin imponer interpretaciones externas. Es decir, lo que busca es captar el significado profundo de las vivencias humanas tal como se experimentan. En este caso, pues la investigación busca develar las concepciones que tienen los docentes sobre la oralidad y analizar cómo éstas inciden en el desarrollo de las competencias comunicativas en los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Buenos días para todos, mi nombre es Pablo Cardona Escobar, licenciado en Biología y Química, magíster en Educación, estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación. Mi proyecto se basa en educación ambiental y desarrollo sostenible, estudio de las prácticas de conservación de recursos naturales en la comunidad educativa San Félix, corregimiento de Salamina Caldas. Enfoque axiológico, valores éticos, sociales, culturales y personales en la construcción del conocimiento. San Félix es un corregimiento que ha sido víctima de la violencia, en la cual se tienen antecedentes que habían más o menos 20.000 habitantes. En este momento se encuentran solo 1.900 habitantes, de los cuales la mayoría pertenecen a la tercera edad. ¿Qué se pretende con este proyecto? Que los estudiantes cojan un arraigo hacia sus tierras, empiecen a volver a cultivar la papa, que antes era el principal factor económico que había, porque producían demasiada papa, de cual las personas de Salamina, de Marulanda, de Pácora, de Aguadas iban al corregimiento, y por el corregimiento en algún momento se pensó que podía ser municipio, pero vuelvo y repito, por tanta violencia y por tanto énfasis de las que las personas tuvieron que empezar a migrar hacia otros municipios, a otros corregimientos, a otras ciudades, el corregimiento pues ha perdido como esa cultura de cultivar, entonces se ha enfocado más en la ganadería, en la producción de leche, de todos los derivados lácteos, del yogur, del arequipe. Entonces se pretende con este proyecto los estudiantes vuelvan a tener un poco más de amor hacia su tierra, buscando nuevas posibilidades, pueden ser por la parte gastronómica, por la parte cultural, por el cuidado del medio ambiente, por enfocarnos en el avistamiento de aves, en volver a cultivar la palma de cera, pues que es un árbol autóctono, ya que se encuentra más o menos en 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces hace demasiado frío, y la palma de cera pues es la planta o el árbol, llamémoslo así, principal para cultivar. Entonces dice, este proyecto asume que el ser humano no es un ente aislado, por eso les digo, creo que es la ayuda de toda la comunidad, partiendo también desde el colegio, desde la docencia, desde la rectoría, desde todo es un proceso en el cual todos tenemos que estar mirando y yendo hacia el mismo lado. También se pretende que los niños, a medida que vayan creciendo, se vayan apropiando de los proyectos pedagógicos productivos, se vayan apropiando de un club del agua que se está realizando en el colegio. Entonces, vuelvo y les repito, que es algo de todos. Enfoque epistemológico, educación ambiental y desarrollo sostenible. La educación ambiental y el desarrollo sostenible no se reducen a normas técnicas, sino que implican valores, actitudes, prácticas culturales, significados sociales.
las prácticas de conservación en una comunidad educativa deben analizarse desde las voces y experiencias de sus actores, docentes, estudiantes, directivos y comunidad. Este enfoque permite comprender las prácticas más que medirlas. Entonces, también, ¿qué se pretende? Que las personas que ya tienen una grata experiencia en el corregimiento, tenemos personas de 95 años, de 90 años, con sus experiencias significativas, también le cuenten a los muchachos cómo era antes el corregimiento, cómo se trataba o cómo se cultivaba la papa, porque el corregimiento fue un corregimiento tan rico económicamente y a las personas les iban tan bien, pudieron comprar sus casas, sus terrenos, en algún momento hacer el cambio de la papa a la ganadería. Entonces también se pretende llevar esas experiencias significativas desde los chicos. Yo tengo un club del agua que está enfocado en los niños de segundo y de tercero, como nosotros vamos con los niños puerta a puerta y hacemos esas charlas del reciclaje, del buen manejo de los residuos sólidos. Vamos también a recoger basuras al lecho de las fuentes hídricas que hay en el corregimiento, ya que no sé, pues no sé si conozcan, por ejemplo, Manizales, Caldas, tiene muchas fuentes hidrográficas. Entonces eso nos permite con estos clubes del agua desarrollarle esa forma a los niños de buscar, de tratar de mejorar también el ambiente desde sus casas, con muchos proyectos que también se parten desde el juego, porque tenemos que tener en cuenta que son niños de edades entre los 7, 8, 9 años, que todavía se les enseña desde el juego. Enfoque axiológico: compromiso ético y valorativo con la sustentabilidad, la equidad social y educación transformadora. Entonces partimos la vida, reconocer la biodiversidad como un valor intrínseco y no solo utilitario. Tenemos que partir de que lo más importante para nosotros es el cuidado de la naturaleza, partiendo ya con tantas problemáticas de calentamiento global, de la capa de ozono que está ya tan desgastada. Entonces tenemos que enfocarnos, y por eso parto desde los niños, en el cuidado del medio ambiente. Responsabilidad ambiental: fomentar la conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en el entorno. Creo que esa responsabilidad ambiental es de todos, por más que yo ya tenga muchos años o pocos años. Creo que todos tenemos que estar, llamémoslo así, vuelvo y le repito, tirando para el mismo lado, cultivando, tener nuestras raíces de conservación de nuestros recursos ambientales. Justicia intergeneracional: promover prácticas que garanticen el bienestar ambiental en las futuras generaciones. Eso es lo que se está tratando de hacer en el corregimiento, más que todo en la parte cultural, en la parte gastronómica, incentivar los que también pueden hacer proyectos. En el colegio hay un proyecto de granja, en el colegio hay un proyecto para cultivar hortalizas. Entonces es mostrarles que hay formas de que no solo es que acabo 11 y me voy del corregimiento, sino que también me puedo quedar en el corregimiento y generar una fuente de ingreso que me va a servir para más adelante, por medio del cuidado y de los procesos sostenibles que podemos encontrar en dicho corregimiento. Participación democrática: involucrar activamente la comunidad educativa en la toma de decisiones ambientales. Creo que desde el PRAE, del proyecto de educación ambiental, pues siempre se ha tratado de ser muy eh, democrático, llamémoslo así, porque se hacen votaciones, se eligen a los líderes de cada grado para el manejo de las basuras en los salones. Equidad y justicia social: asegurar que los beneficios de la conservación lleguen a todos los miembros de la comunidad. Creo que desde las prácticas y desde que las personas de mayor edad le cuenten las experiencias a los estudiantes, estaríamos hablando de la equidad y de la justicia social, porque el ambiente pues no solo va a ser para las para las generaciones venideras, sino que para nosotros que estamos en este presente, también pues tenemos que cuidarla. Enfoque teórico metodológico: paradigma sociocrítico. Busca comprender el significado de las prácticas de conservación dentro del contexto de la comunidad educativa. Parte de una lógica inductiva y holística. Se centra en las experiencias narrativas y representaciones de los actores. Las teorías seleccionadas guían a la forma de observar, interpretar y analizar las prácticas de conservación. El enfoque metodológico se elige para comprender profundamente cómo los sujetos viven, significan y actúan en torno a la sostenibilidad ambiental. Entonces partimos de
de que los niños pequeños aprendan y escuchen todas esas historias de los adultos, de cómo antes hacer el corregimiento, de haciéndoles preguntas abiertas, preguntas cerradas, encuestas, también llevando a dichas personas con mayor edad, perdón, donde los niños y les cuenten cómo eran las experiencias, cuáles fueron sus experiencias significativas con el cultivo de la papa, con el arraigo de la palma de cera. Entonces partimos de tomar y recolectar una información, y dicha información pues en algún momento poder tabularla, poder, creo yo que todo parte es de la forma como se les cuenta y cómo se les incentiva a los chicos para el uso práctico y pragmático y el buen uso de todas estas herramientas que nos están brindando. En todo caso, muchísimas gracias, que se encuentren muy bien y feliz día para todos. Bienvenidos. Habla Rodrigo Leal Borges, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Hoy vengo a presentar la contextualización de la intención investigativa desde la pentadimensionalidad. Esta intención investigativa he decidido llamarla El amor no debe doler, el noviazgo escolar desde una perspectiva de género y desde los derechos sexuales y reproductivos. Esta intención investigativa se enmarca en un paradigma interpretativo. Este concibe la realidad como una construcción social múltiple y situada. Sostiene que el conocimiento se co-construye entre el investigador, la comunidad y el sujeto, priorizando la comprensión del significado que las personas otorgan a sus experiencias. Reconoce que los valores del investigador influyen en el proceso, aceptando las subjetividades que emergen de esto. Busca comprender e interpretar fenómenos humanos en su contexto, más que predecir o generalizar. Se apoya en enfoques principalmente cualitativos, como entrevistas, observación, análisis de discursos, entre otros, siempre centrados en el estudio profundo y contextualizado de la realidad desde la perspectiva de los actores. En este sentido, la realidad estudiada, es decir, el amor adolescente y sus manifestaciones en la escuela, no se explican como una esencia natural, sino como resultado de procesos históricos, culturales y de género. Esto implica comprender que la violencia, la dependencia o los mitos del amor romántico no emergen espontáneamente, sino que responden a estructuras de poder, narrativas mediáticas y prácticas sociales arraigadas. La investigación, entonces, se orienta a desentrañar cómo se construye esa realidad amorosa en los y las estudiantes y cómo la escuela puede transformarla pedagógicamente. En el plano epistemológico, el paradigma interpretativo entiende que la comprensión de los noviazgos adolescentes no proviene de las leyes estipuladas, ni de verdades absolutas, sino de los significados que los actores sociales producen en su cotidianidad. Por ello, el conocimiento se construye al interpretar relatos, discursos, representaciones y prácticas escolares, escuchar a los estudiantes, reconocer sus imaginarios sobre el amor y contrastarlos con los marcos legales y pedagógicos, permitirá visibilizar tensiones y vacíos. Así, el saber no se impone desde fuera, sino que emerge de la interacción entre la experiencia juvenil, teoría crítica y el contexto escolar. En el plano axiológico, el paradigma interpretativo no niega la influencia de los valores en la investigación. Por el contrario, reconoce que ésta se orienta desde compromisos éticos claros, la defensa de la equidad, el cuestionamiento al patriarcado y la necesidad de prevenir violencias basadas en género. Este proyecto no busca describir los noviazgos adolescentes de manera neutra, sino problematizar las prácticas y creencias que legitiman el amor romántico como único modelo y que perpetúa desigualdades.
Se asume un compromiso explícito con transformar los imaginarios de dependencia y control en relaciones más igualitarias, responsables y libres de violencia en el ámbito escolar. Esta intención investigativa persigue un fin transformador: generar aportes teóricos y pedagógicos que orienten a la escuela en la integración de los noviazgos adolescentes dentro de la educación sexual, desde un enfoque crítico de género. El objetivo último es que los estudiantes desarrollen autonomía, capacidad de cuestionar mitos del amor romántico y herramientas para construir vínculos equitativos y no violentos. La investigación no busca únicamente describir el problema, sino proponer rutas educativas que incidan en la vida de los jóvenes, evitando la reproducción de dinámicas nocivas y fortaleciendo sus capacidades para enfrentar la realidad social. Esta intención investigativa se inscribe principalmente en un enfoque cualitativo, coherente con su intención de comprender los significados atribuidos al amor y a los noviazgos adolescentes. La revisión documental de marcos legales, institucionales y académicos permitirá rastrear cómo se ha abordado el tema en la educación sexual. Además, el análisis crítico de discursos y representaciones sociales en la escuela servirá para identificar tensiones y posibilidades. El énfasis está en la comprensión profunda, no en la generalización estadística, y en la construcción de lineamientos teóricos que respondan a la problemática planteada. Es así como llegamos al fin de esta presentación. Agradezco la atención prestada y espero que este video haya sido lo suficientemente ilustrativo. Muchas gracias.